Y, evidentemente, si pagamos intereses y la deuda, además especulativos, lo que no es posible compatibilizarlo es con el gasto social, con los gastos en educación, con los gastos en sanidad. 38.000 millones y medio, 38.000 millones y medio de pago de intereses es más de la mitad que lo que gastamos en nuestro país en sanidad. Congelan los sueldos a los funcionarios, que llevan una pérdida de poder adquisitivo ya desde que empezó el primer recorte en mayo del 2010 de más de un 25% y que, además, con la inflación, que ya es una evidencia real, cuando lleguemos a diciembre la inflación está disparada en nuestro país, es un incremento que se hace a esa pérdida de poder adquisitivo. Destruyen empleo público y privado. Lo decíamos ayer, está consolidado en la propuesta del Gobierno. De cada 10 plazas en la Administración pública, solo se va a cubrir una plaza y, en algunos casos, ni una. Y todas las demás plazas, que es la variable que hay, es que se van a amortizar. Se amortizan todas las plazas que no se cubren en la Administración. Eso tiene un nombre, se llama destrucción de empleo. Y aquí hago un pequeño paréntesis. ¿Puede entender a alguien, desde el punto de vista económico, que a un trabajador de la Administración pública se le despida, que cobre 1.300 o 1.400 euros, que después haya que estar durante 2 años pagándole una prestación por desempleo, que estará en torno a los 700, 800, 900 o 1.000 euros? ¿Es ese ahorro tan importante para cuadrar las cuentas del Estado en un país donde hay 90.000 millones de fraude fiscal? Eso es destrucción de empleo, repito, y caminar más en la vía de la recesión. Pero además eso lleva menos cotizaciones a la Seguridad Social, por eso también se ayuda a que se caigan las cotizaciones a la Seguridad Social, aunque en el caso del Estado salen de una cuenta y entran en la otra, y también mayores gastos a las prestaciones. El Gobierno, y esto es importante, no se ha atrevido a garantizar que las pensiones, que los pensionistas no van a tener pérdida de poder adquisitivo. No lo ha garantizado ayer y mucho nos tememos que no lo va a garantizar en todo el trámite de la gestión presupuestaria que tenemos. Y además, finalmente, y en esta aproximación, de nuevo, ahoga a las comunidades autónomas cuando les impone tener un déficit para el año 2013 del 0,7% máximo. Esto se llama sencillamente ahogar a las comunidades autónomas, que además tienen las competencias en sanidad, en educación y en servicios sociales. Por la parte que tiene que ver con los ingresos, consideramos que los ingresos son sencillamente imposibles. Y lo estamos diciendo basado en el propio cuadro económico que presenta el Gobierno. No tienen credibilidad los ingresos que propone el señor Montoro y el Gobierno del señor Rajoy, porque hay una previsión de crecimiento, de recesión, del 0,5%, porque además en ese caso no coincide el Fondo Monetario Internacional, que dice que la recesión va a ser del 1,2%, y la propia COE en nuestro país, sus datos es que tendremos una recesión del 1,6% en el año 2013. Si además le sumamos la previsión del paro, que el Gobierno dice un 24,3%, y la COE está hablando de 2 puntos más, de un 26,5%, y cada punto de paro significa 220.000 trabajadores a la calle, por cuantificar el drama humano que supone un punto en cada incremento del paro. Y además las previsiones de la exportación que el Gobierno fija, de un 6%, no son creíbles, porque además exportamos a una Europa que está en este momento en recesión. Por tanto, estos 3 datos del propio cuadro del Gobierno son los que determinan que habrá una caída de ingresos y que no son creíbles los ingresos que el Gobierno plantea en el presupuesto de ingresos para dar cobertura a las partidas correspondientes de gastos. Por tanto, concluimos diciendo: son presupuestos de recesión, son presupuestos de más paro, siguen en el círculo vicioso que la recesión, los recortes y el paro llevan a que no cumplan ni sus objetivos de conseguir el propio control del déficit y, por tanto, este sigue siendo el camino hacia Grecia, sigue siendo el camino hacia el empobrecimiento general de nuestro país. Finalmente, un apunte y una conclusión. El apunte es que seguimos sin comprender, porque no lo ha explicado el Gobierno, qué es eso de la autoridad fiscal independiente. Cada vez que escuchamos la palabra independiente se nos pone la carne de gallina, porque independiente era la Lehman Brothers. Y, sin embargo, pues con toda la independencia política que tenía, se vino abajo. Independiente es el Banco Central Europeo, y el desaguisado que está organizando es importante. Y podíamos continuar
con toda una serie de desarrollo en cuanto a esa idea de independientes. Para nosotros es sencillamente, mientras no se nos demuestre lo contrario, que es una mamandurria más, ya que la palabra mamandurria parece que le gusta mucho al Gobierno de este Gobierno. Es una mamandurria más del Gobierno, pero lo que es más grave es que es un atentado a la democracia y al control parlamentario. Es un insulto a la función pública, a los trabajadores de la Administración pública y a lo público, y es una renuncia por parte del Gobierno a cumplir con sus funciones del control fiscal de las cuentas públicas y de las cuentas de las administraciones públicas del Estado. Es, en definitiva, un ataque a la democracia y un ataque a lo público. Y salvo que se nos explique lo contrario, detrás de todo esto, pues igual está alguna cuadrilla de amiguetes que son los que tienen que darle con la mamandurria una cantidad de recursos para que, independientemente, nos controlen a lo público lo que es el gasto de las administraciones públicas, que, repito, quien debe controlarlas es la soberanía popular representada en las distintas instituciones. Vamos a presentar una enmienda de totalidad a estos presupuestos con una alternativa posible, creíble y real, con los pies en el suelo, tanto en lo que tiene que ver en los capítulos de ingresos como en lo que tiene que ver en los capítulos de gastos. Y, además, la alternativa que vamos a presentar, igual que hicimos el año pasado, aunque con poca fortuna por parte de nuestro grupo político, lo que tiende realmente es sí a crear empleo y es sí a dinamizar la economía de nuestro país a partir de los propios presupuestos generales del Estado. Sin más, Gaspar tiene la palabra para presentar las jornadas sobre bienestar social, salvo Ascensión de las Heras, es la que está situada a mi derecha desde el punto de vista geográfico. Solo geográfico. Antes de que Gaspar entre al detalle de cómo vamos a desarrollar estas jornadas, yo aquí quería decir que el Gobierno del Partido Popular no se toma en serio las políticas sociales, no se toma en serio la situación dramática, trágica en la que están cayendo día a día más personas. No se toma en serio ni siquiera la presentación de unos presupuestos como los que hizo ayer, conteniendo la risa. Desde luego, desde la izquierda plural vamos a poner freno a esa risa y vamos a intentar que se les convierta en lo que tiene que ser, una mueca de desesperación, porque desde luego en desesperación están muchas personas. No se toma en serio tampoco lo que le está diciendo toda la oposición respecto a esto, pero tampoco lo que le está diciendo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ha hecho un informe demoledor el mayo pasado con las preocupaciones que tiene serias con respecto a la situación social, de bienestar social en la que se encuentra nuestro país. Habla muy claramente de la necesidad de realizar un análisis con respecto al perjuicio de forma desproporcionada, lo voy a leer, del disfrute de sus derechos por las personas y los grupos desfavorecidos y marginados, especialmente los pobres, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los adultos y los jóvenes desempleados, las personas mayores, los gitanos, los inmigrantes y los solicitantes de asilo. Estamos hablando del 99% de la población y se está dejando de lado. Estas jornadas pretenden, pues eso, realizar un análisis, configurar un nuevo diagnóstico, porque en muy poco tiempo el deterioro ha sido muy importante, escuchar a todas las partes, a los expertos en la materia y poner en marcha las propuestas que puedan poner freno de manera inmediata a esta situación. Simplemente esto, doy la palabra a Gaspar Llamazares, que entrará en detalle en el asunto. Bueno, buenos días. Como han comentado tanto Cayo como Ascensión, pues vamos a realizar unas jornadas sobre algo que falta en este país, que es el bienestar social. La realidad es que el paro, la pobreza y los desahucios nos llevan aceleradamente desde el medioestar social, porque no hemos tenido nunca bienestar, hacia el malestar. El malestar que se ve en los ciudadanos y el malestar que se ve en la calle. Y el Gobierno parece que ni siente ni padece en esta materia. Parece que no tiene en cuenta la situación de malestar social y diría también de malestar político que existe en las calles de nuestro país, que existe entre los ciudadanos. Y por eso el Gobierno,
continúa con una política que fundamentalmente ahora desarrolla a través del presupuesto de asalto al Estado social, a lo que nos queda de Estado social, de asalto al Estado del bienestar mediante recortes. Podemos decir que ya estamos en la fase, hemos pasado de la poda a la tala, de tala de la mayor parte de las protecciones sociales o de los mecanismos y servicios sociales, de copagos. En estos momentos todavía no conocemos el detalle del presupuesto en materia de sanidad, política social e igualdad, pero lo último que ha dicho el Ministerio es que está valorando en estos momentos un recorte de 200 millones de euros adicionales en atención a la dependencia, lo cual sería, como he dicho, una tala, recorte sobre recorte de atención a la dependencia. Y, por otra parte, un incremento de los copagos o repagos de los ciudadanos que tienen este tipo de atención, pero lo que es peor, el Gobierno está aprovechando la crisis para cambiar el modelo, para cambiar un modelo, el modelo al que hemos llegado tarde de servicios sociales, que es el modelo universal, el modelo de cobertura universal. A través de recortes y copagos intenta de nuevo volvernos atrás para transformar ese modelo en un modelo asistencial. Ese es el planteamiento de fondo del Gobierno con la reforma sanitaria, por ejemplo, del decreto 16/2012, y ese también es el modelo del Gobierno en relación a la atención a la dependencia. Es muy significativo el recorte de dependencia, pero no es el último, ni es el único. Discapacidad ha sido objeto de recorte en el presupuesto anterior y también a tenor del recorte en torno al 13% de política sanitaria y política social será objeto también de recorte. Por otra parte, los 400 euros hemos visto en qué han quedado de mediados en la política del Gobierno, y otras medidas como las que tienen que ver con lucha contra la pobreza o otras medidas en materia de igualdad, de la misma forma sufren los recortes. Podríamos decir que el Gobierno nos traslada del mediostar al malestar social, que en materia de presupuestos pone en marcha un presupuesto de tala de nuestro sistema de mediostar, y que, por otra parte, el presupuesto añadido a presupuestos anteriores ya es pasar de la congelación a la glaciación económica en España. España sujeta a una glaciación que será incapaz de recuperar la economía, que será incapaz de crear empleo y que, muy al contrario, nos sume, como he dicho antes, en el malestar social, que es el que vivimos en estos momentos, ¿no? Ya se ha dicho las dudas que hay sobre la jubilación, pero yo diría una más. Es decir, por un lado, el Gobierno, yo creo que no aclara, no deja muy claro que finalmente lo más que va a hacer es incrementar el 1%, por tanto que no habrá revalorización de las pensiones, pero sí dice también algo muy significativo, y es que va a adelantar la decisión sobre el retraso en la edad de jubilación. Ese es otro de los requisitos que también se ponen en marcha, y de hecho convoca a la Comisión del Pacto de Toledo para este trimestre, y por tanto digamos que nos va a someter también en esa materia a un recorte importante, ¿no? Es que los grandes responsables de la crisis económica, el sector financiero, el sector de los fondos de pensiones y también el sector de la construcción, son también los que en estos momentos están esperando del proceso de recortes y de privatizaciones, tanto del sistema sanitario como del sistema social. Son los beneficiarios de esos recortes, porque muchos de ellos están en las empresas que van a ser adjudicatarias de esos recortes y de esas privatizaciones en los próximos tiempos. Nosotros lo que vamos hoy a plantear con esta jornada es la necesidad, por una parte, de defender el Estado social, de defender el Estado del bienestar que tenemos, por otro lado, también de dar participación y dar voz a los ciudadanos, que en nuestra opinión es la principal defensa del Estado del bienestar, del Estado del bienestar, y por otro lado
también creemos que hay que hacer un llamamiento a los profesionales, a los trabajadores del Estado social, a los trabajadores de los servicios públicos, para que con su profesionalidad defiendan los servicios públicos como servicios de mayor calidad, no solamente además de mayor justicia, sino de mayor calidad que la atención que realizan por razones de beneficio los servicios privados. Creo que eso es lo que hoy queremos poner encima de la mesa, como se ha dicho, con técnicos, con gente de las organizaciones sindicales, de las organizaciones no gubernamentales. Estoy seguro que saldremos más fuertes de esta jornada para defender el estado del bienestar frente al malestar que pretende el Gobierno. Nada más. Sí, eso solo quería saber, que ¿van a participar otros partidos, otros grupos, personalidades en estas jornadas? ¿Está abierto a...? Sí, han sido invitados otros partidos. En la mesa en que yo participo, que tiene que ver con los servicios sociales en el estado del bienestar, pues está invitado el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, los sindicatos, bueno, prácticamente, digamos, los distintos sectores sociales que tienen que ver con las políticas sociales. Que no sean políticas, aparte de los... Y luego también hay, dime, colectivos de mayores, del Consejo General, el presidente del Consejo General de Trabajo Social, plataformas de dependencia de Castilla-La Mancha, prácticamente todos los sectores que tienen que ver, Observatorio Estatal de la Dependencia, que donde están la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Bueno, yo creo que una buena representación del tejido social que en estos momentos defiende el estado del bienestar o el estado del bienestar de nuestro país. Organizaciones que participan en las distintas mesas, lo tenéis perfectamente definido, las personas además concretas. Yo quería preguntar sobre los presupuestos. Comentan que la previsión de ingresos está que no es creíble, consideran que no es creíble, que las previsiones son más optimistas que las de otros organismos internacionales. ¿Creen que si esto se hace realidad en las próximas semanas podrán llegar nuevas medidas del Gobierno que complementen estos presupuestos antes de final de año? Ya estamos acostumbrados. Ya sobre el presupuesto anterior que prorrogó, que recordáis que aprobó, presentó después de las elecciones andaluzas para no interferir en las elecciones andaluzas, el presupuesto que ya venía prorrogado del anterior presupuesto del Gobierno Rodríguez Zapatero, a los pocos días de aprobarlo, hizo una modificación de 10.000 millones de euros que fueron un recorte en sanidad y en educación. Es decir, nos tiene acostumbrados. La segunda cuestión es que la previsión del Gobierno que hizo entonces de déficit público de todas las administraciones, de las tres administraciones, estaba en un 5,8% inicialmente. Luego Bruselas se lo rebajó al 5,3%. Pero después tuvo que pedir árnica y pedir que se incrementara un punto hasta el 6,3% porque no podía cumplir con la partida de ingresos, sobre todo en los presupuestos para controlar el déficit. Si eso ha pasado en unas condiciones que no han cambiado, que seguimos estando en recesión y que seguimos estando en crecimiento de paro, no existe ninguna razón objetiva en este momento encima de la mesa, con el clima internacional, con la situación de España y con la situación de desempleo que la reforma laboral sigue ayudando a que se vaya produciendo en nuestro país, a que no se vuelva a reproducir el hecho. Por tanto, si tenemos que hacer previsión, sin hacer profecía, sí es previsible que el Gobierno pueda de nuevo volver a hacer alguna política de ajuste más en este presupuesto, teniendo en cuenta una cosa, que la decisión para el 2014 también está ya tomada. En el plan que ha presentado este Gobierno a Bruselas, a la Troika, antes que hablarlo aquí en el Parlamento de España, ya está fijadas las características, el cuadro macroeconómico del presupuesto del 2014. Si ya podíamos hablar hasta del presupuesto del 2014, donde prevé, por cierto, un dato que es importante, prevé que va a haber más paro todavía que cuando el Gobierno de Rajoy entró al propio Gobierno, y valga la redundancia. Por tanto, es previsible esos recortes y, desde luego, repito, que en el plan bianual, y digo por qué, doy un dato económico,
La política de ajuste y de recorte son 40.000 millones casi en este año, ejercicio 2013. 14.000 no llega, que es ajuste, y recorte, que son 26 o 27.000. Pero es que tiene que llegar hasta los 102.000 millones, que es el cuadro que ha presentado bianual presupuesto 2013-2014. Por tanto, lo que falta de los 40.000 hasta los 102.000, sumándole 12.000 o 13.000 que se incorporaban en el presupuesto 2012, significa que estamos previendo que va a haber otra política todavía más de ajuste y de recortes en el propio presupuesto del 2014. Eso sin tener en cuenta lo del rescate, que todo el mundo sabe que se está negociando. Sí, por ir un poquito más allá, entonces, Izquierda Unida, deduzco, no se cree la aseveración de ayer del ministro de Guindos de que se van a cumplir este año los objetivos de déficit. Es que no han dado una. Si lo han hecho de manera equivocada, pues se han equivocado, pero si lo están haciendo de manera torticera, están engañando a la opinión pública. Es que hoy no es creíble este gobierno. Me parece que tenemos suficiente hemeroteca a estas alturas para demostrar que este gobierno no es creíble en las afirmaciones que está haciendo. Y además, repito, los datos que el propio gobierno pone encima de la mesa no los comparte nadie, no los comparte la COE, no los comparten instituciones europeas, no los comparten organismos de estudios y, por tanto, aquí el gobierno no está acertando, repito, porque es su propia política de recortes y recesión la que nos está llevando a la situación de deterioro de las cuentas públicas. No va a cumplir este año el déficit que tiene previsto del 4,5%, 3,8% que es de la Administración Central del Estado y el 0,7% de las administraciones territoriales de las comunidades autónomas. Sí, tampoco podemos creer la frase de Montoro sobre que estos presupuestos son unos presupuestos sociales. Es un escarnio y una burla. Son unos presupuestos, como él dice, relativamente sociales, porque han disminuido el resto de las partidas, pero absolutamente antisociales, que continúan con una política de tala y de asalto al modelo social europeo y al modelo social español, que tiene carencias, pero el que es ante una crisis donde se refugian los ciudadanos. Antes se comentaba, 1/3 de la ciudadanía en estos momentos en nuestro país está en riesgo claro, en pobreza, en situación de pobreza, en situación de desahucio, en situación de riesgo. Bueno, pues ese 1/3 de la población española está siendo olvidado por parte del Gobierno, si no marginado por parte del Gobierno. Da la impresión de que la expresión de que estos presupuestos son unos presupuestos sociales es una expresión del sadismo, ¿no?, que algunas veces tiene la retórica del Gobierno, que no es una retórica únicamente de eufemismos, sino a veces una retórica de mentira, ¿no? Empecemos ya a creer menos, pero el día que nos diga que van a ir mal será el día que seguramente nos vamos a alegrar, porque será justo todo lo contrario. Vamos a escuchar esas últimas palabras que decía Cayo Lara en esa rueda de prensa en el Congreso. Son presupuestos de recesión, más paro, un insulto a los funcionarios y un ataque a la democracia. Son algunas de las conclusiones que nos ha dejado Izquierda Unida hace solo unos minutos. Ahora mismo es el camino hacia Grecia y el empobrecimiento de nuestro país, ha dicho Cayo Lara, refiriéndose a los presupuestos aprobados ayer por el Gobierno. Son las reacciones este viernes, un día después a la aprobación, como saben, de los presupuestos ayer por parte del Gobierno.